Buenas noches, qué gusto saludarle en este lunes 27 de noviembre, fecha en la que, hay tanta información que compartir con usted y su servidor Javier Mengíbar le estará acompañando en los próximos 60 minutos de entrevista, ya que María Teresa tuvo inconvenientes de salud, pero esperamos que pronto se recupere y nosotros acá vamos a cubrirle con este tema de interés. ¿Y qué vamos a abordar esta noche? Bueno, lo más fresco a nivel centroamericano, y es las elecciones que se han registrado en el vecino país de Honduras. Y les recuerdo también que esta entrevista llega a ustedes gracias al ISTA, institución que está trabajando con transparencia y efectividad cercano a la gente. Así que para entrar en contexto vamos a saludar, por supuesto, a Denis Córdoba, asesor legislativo y quien está llegando hace unas horas de Honduras. Buenas noches, Javier, buenas noches. Un saludo para todos los televidentes y un gusto de compartir con ellos y con ustedes, por supuesto, la información de Honduras. Hace más o menos media hora hemos llegado al país, hemos estado en una misión de observación y prestos para informar sobre lo que vimos. Por supuesto, eso es muy importante porque tenemos información fresca y por supuesto de personas que han estado siguiendo este proceso. También nos acompaña esta noche Ricardo de Jesús Ramírez, es un líder social y de origen hondureño, así que ¿quién más que para hablar sobre este proceso? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, Javier. Mucho gusto, Denis, de estar aquí compartiendo esta mesa de reflexión. Y bueno, vamos a hacer un análisis, una reflexión sobre lo que ha pasado en Honduras y lo que puede pasar en los próximos días también, ¿verdad? Porque es un proceso que todavía no culmina. Por supuesto, y hay controversia al respecto. Así que para entrar en contexto tenemos una nota que nuestros amigos de producción van a proyectar en este momento. Veamos. A defender cualquier fraude que nos quieran hacer. Este domingo 26 de noviembre, más de 6 millones de hondureños y hondureñas fueron convocados por el Tribunal Supremo Electoral de ese país para participar de los comicios generales para elegir representantes a cargos de elección popular mediante el voto directo y secreto. En esos comicios generales, el pueblo hondureño votó para elegir alcaldes, vicealcaldes y regidores municipales. Asimismo, votaron para elegir 128 diputadas y diputados para el Congreso Nacional y el Parlamento Centroamericano. En estas elecciones hondureñas también se eligió el presidente de la República. Según apuntan los datos registrados por el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos de Honduras, Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, es el virtual presidente de Honduras para el periodo 2018-2022. Con más de 12.000 actas procesadas, lo que equivale al 71.4% del total, los resultados son: Salvador Nasralla de la Alianza contra la Dictadura ha obtenido 45.6%, Luis Zelaya del Partido Liberal 13.9% y Juan Orlando Hernández del Partido Nacional 40.6%. Bien, con esta información en contexto, comenzamos contigo, Denis, comentándonos tus impresiones. Luego de dar seguimiento al proceso como observador internacional, tenemos entendido, y lo que al menos hasta tu retorno a El Salvador pudiste constatar sobre este proceso de elecciones generales en Honduras. Bueno, creo que es importante hablar del contexto en el que se realizaron también estas elecciones. Un contexto donde el Partido Libre, Libertad y Refundación, que es un partido que viene participando en procesos electorales desde la anterior elección en el 2013 con Xiomara Castro, logra un segundo lugar y desplaza al Partido Liberal a un tercer lugar. Y es ahí donde Libre, después del golpe de Estado que le dieron a Manuel Zelaya Rosales en el 2009, y que todos esos movimientos sociales y que todas las personas que quedaron afectadas después de ese golpe y perseguidas también, porque hay que decirlo, formaron el Partido Libertad y Refundación. Libre logra una buena participación electoral en el 2013 y en ese mismo 2013 también participa Salvador Nasralla como candidato presidencial de un partido que se llama Anticorrupción, el PAC. Nasralla queda en cuarto lugar y Libre queda en segundo lugar en esa elección. Entonces hoy crean una alianza junto con otro partido que se llama PINU, que es un partido socialdemócrata, y Libre, y juntos forman la Alianza contra la Dictadura, así le llaman, y abanderados con el candidato presidencial Salvador Nasralla. El candidato
fuerte y que no tenía por qué estar participando, porque en Honduras está prohibida la reelección por la Constitución, y que lamentablemente ese fue uno de los motivos por los que le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya, porque simple y sencillamente Manuel Zelaya estaba promoviendo una urna para preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con la reelección en el 2009. Pero resulta que Juan Orlando Hernández encuentra por ahí una opción que le da la Sala de lo Constitucional de Honduras para inscribirse como candidato nuevamente. La Sala de lo Constitucional de Honduras no dijo ni sí ni no, simple y sencillamente dice, miren, esto resolvámoslo después de las elecciones. Le dan vía libre a Juan Orlando Hernández para que se inscriba. Desde ahí, mucha de la gente que lo apoyaba le comenzó a quitar el respaldo y comenzó a ver ya que Honduras se estaba convirtiendo en un lugar donde no se estaba respetando lo establecido en la Constitución, y no vimos el mismo ataque virulento que hacen algunos medios de comunicación contra otros países en el caso de Honduras, porque sabemos que es un gobierno de derecha. Por lo tanto, los medios de comunicación en este caso callaron y promovieron también a través de los diversos medios en Honduras y a nivel internacional la candidatura de Juan Orlando Hernández. Así es como se enfrentan estas dos fuerzas, digamos, representativas, que tienen representación en el Congreso y en las alcaldías en esta elección del 2017. Pero en medio de ellos también surge un partido, bueno, no surge, ya es antiguo, tiene más de 100 años el Partido Liberal, pero que lleva un candidato nuevo, que no era parte del partido, era un outsider. Él retoma las riendas del partido y es ahí como el Partido Liberal también entra en contienda. Al final participaron 10, pero 3 con posibilidades reales de ganar. Y en ese contexto es que se llevan a cabo esas elecciones. Una de las primeras impresiones que yo me traigo es que es militarizado completamente el proceso. Es como regresar otra vez a este país. Los que tendrán más años que yo se recordarán, yo lo he visto por algunas películas, algunas noticias de la época, cómo los militares tenían el control completo de los centros de votación, del traslado de los paquetes electorales. Y es una forma también de coaccionar a los votantes, porque cuando llegaban los votantes, lo primero que lo esperaban en la entrada eran 2 militares con armas de grueso calibre, esperando dentro del centro de votación. Y eran los mismos los que trasladaban. Yo estuve desde el jueves allá y desde el jueves se hicieron operativos en zonas específicas donde se desplegaban alrededor de 10, 15 policías y militares para, se supone, poner orden, porque habían amenazas de atentar en contra de algunos votantes de algunos partidos políticos. Y también, importante mencionar que en Honduras el árbitro electoral, el Tribunal Supremo Electoral, no está representado por todos los partidos, sino que hay representación nada más del Partido Nacional y del Partido Liberal. Los otros 8 partidos que participan no tienen nada de protagonismo en ese organismo. Entonces, eso desde ya también va generando y fue generando la posibilidad de un fraude, que creo yo que vamos a desglosar más adelante en cuanto ya a la visita que hicimos a los centros de votación y algunas cosas de las que se vieron. Por supuesto, vamos a profundizar en ello. Ricardo, sí, también conocer tu valoración respecto a este proceso, los resultados que se han obtenido desde el punto de vista del movimiento sindical. Sí, bueno, antes quería también hacer alguna reflexión sobre algún antecedente histórico. Bueno, aquí Denis hace un contexto. Yo quería hacer un antecedente histórico importante, claro, ¿verdad? Lo primero de que se rompe un bipartidismo de 126 años. El Partido Liberal, que es el más viejo, nace en 1891, el Partido Nacional en 1902. Y son partidos que se han venido turnando en el poder, y en algunos momentos con los militares, ¿verdad? Y otras veces en apoyo a los militares, durante todo el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Y quizás es importante explicarle a la ciudadanía, sí, que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal responden o tienen un enfoque conservador. Eso es también, sí, importante que lo sepan. Es bien importante también, saber de que ahí hay una pugna aparentemente irreconciliable. La hubo hasta más o menos en el 2005, entre liberales y nacionales, ¿verdad? Los nacionalistas eran como el sector más conservador, ¿verdad? Más vinculado con los militares, con los sectores oligárquicos terratenientes, y el Partido Liberal siempre se presentaba como una fuerza progresista, vinculada con los sectores más industrializados, con sectores profesionales, capas medias,
y el sector laboral, ¿sí? Pero bueno, eso se fue decantando con el tiempo y hasta convertirse los dos partidos en partidos iguales, ¿verdad? La única diferencia que tienen es el color de sus banderas. Entonces, eso es para este momento, en este momento, es algo bien importante de que se rompe ese bipartidismo y comienza a quebrarse a partir de que Zelaya, en el periodo que le tocó que gobernar, fue tomando algunos giros, ¿verdad?, en su política interna y política exterior. Zelaya llegó en el 2005 como un candidato ganador del Partido Liberal, ¿sí? Le ganó las elecciones a Porfirio Lobo en aquella fecha y a partir del 2007 Zelaya comienza a tomar algunas medidas que favorecían a los campesinos, ¿verdad?, al sector laboral con aumento del salario mínimo y luego un vínculo bastante estrecho con Venezuela. Todo eso vino y creó las condiciones, ¿verdad?, para que los Estados Unidos intervinieran en alianza con los sectores de derecha oligárquica del país y dieran el golpe de Estado. Entonces decimos, esa ruptura se empieza a dar ahí, ¿verdad? Ahí tipo 2007, 2008, y luego viene el golpe de Estado y los procesos electorales los dos que sucedieron, ¿verdad? El 2013 que mencionaba aquí Denis, y este de ahora, pues que tiene una clara tendencia de una victoria de la oposición. Entonces, ese es un primer elemento histórico que quería mencionar. El otro elemento histórico que también es bien importante es que por primera vez en Honduras hay una agrupación política de oposición, ¿verdad?, una alianza de oposición. Siempre la confrontación había sido entre uno y otro partido. En el anterior fue entre Libre y el Partido Nacional, ¿verdad? Y el Partido Liberal fue desplazado a un tercer lugar. Entonces, ahora hay una fusión ahí entre Libre y un partido pequeño que es el PINO, Partido de Innovación Nacional y Unidad. Y bueno, y pequeños grupos del Partido de Anticorrupción de Narrala, porque Narrala también, sí, en este proceso, ¿verdad? Vamos a ver si no confundimos. En este proceso Narrala, que representaba al Partido Anticorrupción, le fue quitado al partido. Cuando Narrala comenzó a hacer una negociación de la alianza con Mel Zelaya, que es el jefe del Partido Libre, le quitaron al Partido PAC, ¿verdad? Y Zelaya y el Partido Libre lo traen, lo declaran como candidato de la oposición y un buen sector del PAC se va con Narrala. Y también otros grupos del mismo Partido Nacional se van a esa alianza. Claro, formalmente la alianza es entre el Partido Libre y el Partido PINO, ¿verdad? Y hay otros movimientos ahí internos de los otros partidos que intervienen. Entonces, ese punto es bien importante de esa alianza que se logró conformar. Y un tercer elemento es que también por primera vez participa un candidato que se reelige, ¿sí? Nunca antes había habido eso. Porque la Constitución lo prohíbe. Lo prohíbe la Constitución, sí, una Constitución que creo que es del mismo año del Salvador, ¿verdad? 1982. Salvador es 83. Ajá, un año antes. Sí, pues sí, un año antes, la de Honduras, 1982, que prohíbe la reelección, ¿verdad? Pero bueno, ahí también hubo todo un proceso de manipulación de la justicia y de las leyes, al grado de que cambiaron a la sala de lo constitucional primero, ¿verdad? La cambiaron, pusieron 4 de 5 que son, ¿verdad? Pusieron 4 vinculados al Partido Nacional. Eso fue en el 2014. Y bueno, y ahora estos 4 declaran que inadmisible, digamos, el artículo constitucional que prohíbe la reelección. Por el momento, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, así va Juan Orlando Hernández, el candidato del Partido Nacional, a una reelección. Importante porque
Habían algunos sectores que no estaban de acuerdo porque eso era como entregarle en bandeja de plata a la oposición, ¿verdad?, el triunfo. Pues porque Juan Orlando Hernández, además de que es un presidente ilegítimo, porque es producto de un golpe de Estado del 2009, es también un político que ha manipulado a su voluntad toda la institucionalidad del Estado. Es un hombre impopular, ¿verdad? Ha habido una cantidad de asesinatos de líderes populares en Honduras, de campesinos, de todos los sectores populares que hacen la resistencia. Y bueno, y todos unos escándalos de corrupción enormes. Es decir, no era la persona apropiada para el sector oligárquico de Honduras, el sector más conservador, poner a una persona y que se reeligiera, ¿verdad? Eso es válido cuando, si la ley lo permitiera, por un lado, y por el otro, si él hubiera hecho un buen gobierno. Entonces son como algunos elementos importantes de este proceso electoral que estamos presenciando en Honduras. Muy bien, Denis, ¿qué lectura se le puede hacer de estos resultados preliminares, pero que van dando una clara ventaja de triunfo o virtual triunfo a la izquierda? ¿Qué significa esto para la región y sobre todo por el contexto que ya estamos hablando en el que se han realizado estas elecciones? Bueno, creo que es importante, Javier, para responder, la trascendencia que tiene, por lo que yo he podido percibir, es mucha, precisamente porque vemos a un partido nacional que, a pesar que ya se dio un primer escrutinio con el 57% de lo escrutado, negándose a aceptar los resultados. Es decir, repitiendo en los medios de comunicación hondureños, ahora en la mañana, hoy en la tarde, han estado convocando a conferencias de prensa en la noche, negando que Salvador Nasralla ha ganado, diciendo que ellos tienen sus propios conteos y que en esos conteos ganan con más del 5%. Pero yo también quería compartir con los amigos televidentes el hecho de que visitamos algunos centros de votación y es importante también plantearles qué es lo que uno ve cuando visita otros países a observar procesos electorales. Hubo bastante presencia de observadores internacionales, pero precisamente estábamos, el tribunal nos dio la agenda, qué centros de votación teníamos que visitar y que visualizar. Y en los pocos que logramos llegar y a los pocos que llegamos presenciar, el acto, vimos situaciones que en nuestro país regularmente no se dan. Por ejemplo, en algunas mesas de votación no habían sellos que se requerían para hacer un voto válido. En Honduras, por ejemplo, quería enseñarles, esta es la papeleta que sacan, igual que la de nosotros, en los periódicos. Esta es la papeleta para diputados al Congreso de Honduras. Entonces, si ustedes ven, es similar a la nuestra y solo que es a lo horizontal y la nuestra es a lo vertical. Entonces, estas papeletas al lado de atrás, cuando la persona vota, debe de ponérsele un sello y decir que la persona ya votó y la firma del secretario de la mesa. Si esa papeleta se deposita y a la hora de contabilizar no lleva el sello ni la firma, ese voto se toma como nulo. Y en aquellos centros de votación, por ejemplo, nosotros visitamos uno que se llama John F. Kennedy, en ese centro de votación no había sellos en 7 mesas de 11. Y en ese centro de votación de una zona muy popular, donde prácticamente el Partido Libre tenía muchos votantes, en 7 mesas no había. Y se les preguntó a los responsables del Tribunal Supremo Electoral, que son como los encargados de centro, que son jóvenes estudiantes de la universidad, y la gente le llegaba y le decía, mire, yo quiero votar, pero quiero tener certeza que mi voto va a ser válido. Y no me le están poniendo sello, no me le están poniendo la firma, sino que me están diciendo que así lo deposite. Los jóvenes desde las 6 de la mañana habían reportado que hacían falta esos materiales y el tribunal eran las 11:30, no les había resuelto. Mucha gente se fue sin votar porque no confiaba en eso. Y otra gente que votó y no sabían si en la tarde le iban a anular el voto. Entonces, y los jóvenes le decían, miren, si quiere vote y si no, pues vote así como está. Esa era la respuesta que le daban, porque todas las personas que con nosotros andábamos debidamente identificados como observadores, la gente se nos acercaba y nos decía. Otra de las cosas también que me llamó poderosamente la atención era el excesivo resguardo militar, como yo te mencionaba, es decir, a una manera de intimidar al votante, es decir, mira, aquí hay presencia y nosotros estamos vigilando, supervisando, pero también pendientes de cuál van a ser el resultado.
La otra cosa también es la hora de finalización de la elección. En otros años, el tribunal siempre ha prorrogado 1 hora más las elecciones. Allá cierran a las 4, nosotros a las 5. Se aperturan igual a las 7 y se cierran a las 5. Pero resulta que ayer el tribunal no dio esa orientación. Entonces se obligaron a la mayoría de centros de votación a que a las 4 de la tarde cerraran. ¿Por qué? Porque se tenía una tendencia de que la gente de Libre iba a ir a votar por la Alianza y por Salvador en la tarde. Entonces cerraron a las 4 y se dieron algunos problemas en centros de votación donde la gente exigía, porque estaba todavía en la cola, podía votar, pero exigían que se les abrieran porque la mesa no permitía que se votara. Entonces hubieron conatos de violencia, hay varios videos ahí donde hay conatos de violencia, donde están golpeando las puertas para poder accesar a esa aula y votar. Y la otra cosa también que llama poderosamente la atención es que el Tribunal Electoral de Honduras, en todos los procesos electorales anteriores a las 7 de la noche, ya ha dado resultados con más o menos el 60-70% resultados fiables. Y ayer tuvo que esperar hasta las 2 de la mañana, 12 de la noche, 2 de la mañana, para dar el 57% de avances, donde Salvador Narrala y la Alianza tenían 5 puntos de diferencia con el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández. Ese tipo de cosas creo yo que han dejado un sabor como de fraude en algunas personas en Honduras. Y por eso es que ahora en la tarde Narrala convoca una actividad frente al tribunal para exigirle al tribunal que dé resultados. Y la respuesta del tribunal es que lo va a dar hasta el día probablemente jueves, cuando ya se tenga todo. Y creo que también nosotros teníamos acceso a un área que era el área donde se transmiten las actas para ver cuánto era el avance, y más o menos a las 10:30 de la noche de ayer el tribunal ya tenía más del 60% de las actas transmitidas, es decir, que las personas que las habían mandado, ellos ya tenían esa imagen del acta y por lo tanto ya podían tener un resultado en base a las actas transmitidas. No creemos nosotros que a esta altura no tenga el tribunal el 80 o el 90% ya de actas. ¿Por qué esperar hasta el día jueves? Esas son de las incógnitas que nos quedaron, porque después de que se termine el proceso electoral y después de que se dé ese primer avance, el hotel donde estaba el centro de transmisión, todo fue desmontado. Cuando llegamos nosotros posteriormente para ver cómo iba el avance, ya como a la 1:30, 2 de la mañana, ya no encontramos nada. Nos dijeron, nos encontramos con un cordón policial que estaba resguardando el hotel donde estaba haciéndose la transmisión. Quisimos accesar y nos dijeron, a pesar que andábamos acreditados, identificados, nos dijeron que no podíamos subir hasta el lugar. Y cuando accesamos por otro lado, nos dicen, miren, aquí ya no van a encontrar nada porque ya se fue. Entonces nosotros preguntamos, bueno, y con el 57%, ¿dónde van a ir a transmitir las demás actas? Ah, eso va a estar en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces tuvimos toda la mañana esperando a ver si había un avance. Hemos estado toda la tarde pendiente de las noticias hoy en la noche, y lo que hemos visto es más incertidumbre. Tanto los partidos como el Partido Nacional declarándose ganador, y también el Partido Libre diciendo que con el resultado que están, ellos están claros que con las actas que tienen se logra. Consideramos en este tema de la observación que es algo que no se ha visto en otros países, porque se supone que el tribunal había contratado a una empresa para dar más rápido los resultados, y eso nos lo explicaron el día viernes que se reunieron con todos los observadores internacionales. Entonces nosotros decimos, bueno, cambiaron la empresa porque se supone que iba a ser más rápida que la anterior, que a las 7 ya les había arrojado un resultado, el 2013, y resulta que hoy la empresa que está, no les ha dado todavía los resultados, digo yo, esperados, o que ellos esperaban. Entonces, esas son las dificultades con las que está, y así como estamos nosotros sin mayor información, así también están los habitantes de Honduras. Por supuesto, hay una incertidumbre que reina en este momento. Vamos a una pausa. Al regresar vamos a precisamente tener una nota actualizada de lo que ha ocurrido en el transcurso de este lunes en Honduras, y siguiendo el análisis y las reflexiones respecto a este proceso. Vamos a una pausa, regresamos en breve.
Seguimos hablando acerca del proceso de elecciones generales que se han realizado en Honduras, y para ello nos acompaña Denis Córdoba, asesor legislativo y quien estuvo presente durante este proceso como observador internacional. También nos acompaña Ricardo de Jesús Ramírez, un líder social de origen hondureño, con quien estamos haciendo este análisis. También déjeme recordarle que esta entrevista llega a usted gracias al ISTA, una institución que está trabajando con transparencia, efectividad y por supuesto cercano a la gente. Como les comentaba en el bloque anterior, tenemos una nota para contextualizar qué es lo que ha sucedido este lunes en Honduras y partiendo de ahí hacemos las valoraciones respectivas. Adelante, producción. Esto tiene que celebrarse porque es un gran triunfo del pueblo hondureño. Así anunciaba Salvador Nasralla su virtual victoria electoral tras más de 15 horas de silencio del organismo electoral, que emitió su único informe a la 1:40 de la madrugada de este lunes 27 de noviembre, en el que ubicaba con el 57% de los votos escrutados al izquierdista Nasralla, con una diferencia arriba del 5% versus el actual presidente Juan Orlando Hernández, que buscaba la reelección. Es una tendencia que prácticamente es irreversible, que se podrá modificar en algún porcentaje, pero que no va a ser significativo. O sea, la tendencia se vino reflejando cuando iniciamos el escrutinio, primero un empate prácticamente técnico, luego un 0.5% a favor de la alianza, luego un 1%, 2, 3, 4, y cuando tuvimos casi 5%, el Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión de dar a conocer los resultados que hoy justamente ha conocido el pueblo hondureño. Tras 20 horas de cerradas las urnas y procesadas la mayoría de actas, el candidato presidencial del Partido Liberal admitió su derrota. Jugué a ganar y perdí, y acepto la pérdida. El pueblo hondureño decidió. Y hoy aquí digo, mi felicitación a Salvador Nasralla como próximo presidente electo de Honduras. Sin embargo, el TSE hondureño, a pesar de tener datos claros y que sus magistrados consideran muy difícil que haya vuelta atrás, ha decidido mantener en secreto los resultados hasta el martes, algo que incrementa la sospecha de posible fraude electoral. Y nos queda a todos acatar y respetar la decisión soberana del pueblo. Yo exijo al Tribunal Supremo Electoral que por primera vez no prolongó una hora el proceso cuando había habido retrasos y había motivos para ampliar una hora más, pero quería impedir que el pueblo hondureño se manifestara. Y dos, es totalmente irresponsable la posición del Tribunal Supremo Electoral de mantener en ascuas a Honduras. Salvador Nasralla ganó y hay que aceptarlo, eso dijo el pueblo hondureño. Los especialistas nos dicen que es muy difícil que pueda haber una variación, quizás sí se pueda modificar el resultado en un porcentaje no significativo, pero se mantiene una tendencia que vino incrementando desde que desarrollamos la primera sumatoria de actas. A defender cualquier fraude que nos quieran hacer. Salvador Nasralla, de 64 años, representa a la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrado por los partidos Libertad y Refundación, Partido Innovación y Unidad y el Partido Anticorrupción, todos de tendencia izquierdista, que unieron sus fuerzas para derrotar a la derecha, que desde el golpe de Estado en 2009 logró hacer cambios estructurales e incluso jurídicos para garantizar la perpetuidad en el poder de un mismo mandatario, como el caso de Juan Orlando Hernández. Pero el pueblo no solo habría rechazado las políticas excluyentes y conservadoras del Partido Nacional. Estos resultados también estarían enviando un claro mensaje: no a la reelección de Juan Orlando Hernández. Con este panorama, Ricardo, desde el movimiento social, ¿cómo se interpreta y qué viene? Porque esa es la interrogante que en este momento está en el pueblo hondureño. No hay resultados claros, a pesar de una clara tendencia y de, como nos explicaba Denis, ya con una buena cantidad, un porcentaje de actas que fueron transferidas en tiempo. Está esta incertidumbre presente y por el otro
vemos ya a un virtual triunfador, en este caso Salvador Nasralla, y hasta el momento tampoco se ha visto al actual presidente Juan Orlando Hernández pronunciando o haciendo algún pronunciamiento donde diga, bueno, acepto la derrota o esto continúa, ¿verdad? Hay un silencio, y por el otro vemos a un candidato también que tenía posibilidades, aceptando ya una derrota y adjudicando el triunfo a Nasralla. Sí, bueno, es reafirmar que esa tendencia ya es irreversible. Conocimos los datos oficiales de la madrugada de hoy, con el 57% de las actas escrutadas, y le daban una ventaja a Nasralla del 5%, ¿verdad?, con respecto a su competencia más inmediata, que es Juan Orlando Hernández. Eso era una diferencia como de 94.000 votos. Los últimos datos que se manejan, ¿verdad?, que vienen de fuentes del tribunal, que hablan de un 71% de las actas escrutadas, la brecha sigue abriéndose. Ampliándose. Ya no son 94.000 de diferencia, sino que se habla de 116 o 117.000 votos de diferencia. Es decir, la tendencia no solamente se mantiene, sino que, ¿verdad?, la brecha se va ampliando. Pero bueno, está la incertidumbre, ¿verdad?, de que el tribunal está retrasando los informes, ¿verdad?, los informes oficiales. Y bueno, se dice que van a aparecer ahí tipo jueves. Eso crea todo un ambiente de incertidumbre en la gente, porque, bueno, sabiendo lo que son los partidos políticos de la derecha en Honduras, ¿verdad?, de esa derecha tradicional, conservadora, primitiva, como la del Partido Nacional, bueno, hay que esperar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros, como desde el lado de las organizaciones populares, lo que vemos es de que se tienen que preparar como una defensa, una resistencia, estar en estado de alerta para que no vaya a haber un resultado chueco, pues, armado por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y bueno, es bien importante saber que también qué es lo que tenemos, ¿verdad?, con este triunfo del Partido Libre, o de la alianza opositora contra la dictadura, tal como se llama. ¿Qué representa, verdad? Porque si vamos a defender, ¿qué es lo que vamos a defender? La alianza opositora, decíamos, es el Partido Libre, ¿verdad?, el partido más fuerte de esa alianza. Está sustentado por las fuerzas populares y sociales de mucha tradición, ¿verdad?, de mucha tradición organizativa y de lucha popular en Honduras, pero también un movimiento popular y social fortalecido y masificado con toda la lucha de resistencia en contra del golpe. Eso creó, el pueblo hondureño tuvo la capacidad de crear un frente enorme, popular, que se llamaba Frente Nacional de Resistencia Popular, un instrumento de lucha que mantuvo la lucha de calle desde el mismo momento del golpe de Estado hasta pasadas las elecciones de noviembre del 2010, cuando se instala el gobierno espurio, ilegítimo de Porfirio Lobo. A partir de ahí, el movimiento popular pasa a otra etapa, y fue la conformación del partido, ¿sí? El partido, bueno, hay un arreglo político con Porfirio Lobo. Zelaya regresa del exilio, ¿verdad?, y se empieza a constituir el partido. Se constituye en el 2011, participa en el 2013, y bueno, esas elecciones las gana Libre. Hubo un fraude descarado. Libre en esas elecciones sacó más de 1 millón de votos, 1.150.000 votos.
Claro, el Tribunal Electoral le dio en ese momento Libre sacó 896,000 votos, ¿verdad? Y el Tribunal Electoral le dio a Juan Orlando 1.149.000 votos. Entonces, fue un momento también de mucha incertidumbre porque, bueno, había que defender, ¿verdad? Había que defender y no hubo la fuerza suficiente en ese momento, que creemos que ahora es un momento diferente, ¿verdad? Ahora sí hay una fuerza popular y en alianza con diferentes sectores revolucionarios, democráticos, progresistas, patrióticos, ¿verdad? Que están en una alianza amplia para la defensa de este proyecto, ¿verdad? De este proyecto popular, democrático, que ha ganado las elecciones en Honduras. Y eso desde luego le genera mucha esperanza al pueblo hondureño, que decíamos más de un siglo, ¿verdad? Sufriendo esa dictadura bipartidista del Partido Nacional, Partido Liberal, con los militares. Y creemos de que de aquí al jueves, ¿verdad? Ojalá que no sea hasta el jueves, sino que ese resultado se dé antes, pero hay momentos de tensión en Honduras, ¿verdad? Que debemos no solamente estar alertas desde acá, ¿verdad? Desde los países hermanos como El Salvador, sino también pronunciarnos, respaldar, ¿verdad? Acompañar esa resistencia que ahí se está librando por la defensa del voto, por la defensa del triunfo de la oposición. Tengo entendido de que muchos movimientos en América Latina ya están preparándose, están denunciando lo que está pasando y también están fijando posición de apoyo al pueblo hondureño para que se le reconozca este triunfo que va a cambiar la cara de Honduras y también la correlación de fuerzas, digamos, a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, donde los pueblos están emergiendo nuevamente, ¿verdad? En su lucha emancipadora y de justicia social. Sin duda que la presión internacional comenzará dentro de muy poco también a hacerse notar, ¿no? Y de diferentes formas. Y Denis, ¿qué tan importante es la solidaridad en este momento con los hermanos hondureños, dada esta situación de incertidumbre y que se está ante un escenario también muy complicado, como nos decía Ricardo, ya con antecedentes de posible fraude y que va creciendo cada vez más también esa sospecha a través de los mecanismos o el procedimiento que se está siguiendo? La solidaridad de los pueblos en este momento, ¿qué tan importante es? Bueno, es clave, precisamente como lo decía Javier, creo que el hecho de que cada minuto, cada hora que se vaya retrasando los resultados, el que el tribunal dé resultados certeros, Honduras cada vez va entrando en un momento de tensión más complicado, que puede degenerarse en una situación ya incontrolable y que puede pasar a términos de violencia más complejos. Por eso es importante que estemos pendientes y debidamente informados de cómo van evolucionando las cosas. Y por supuesto, ayer, por ejemplo, en la noche vimos en las redes sociales algunos saludos que hacían algunos presidentes a Juan Orlando, felicitándolo por el triunfo. Y yo me ponía a pensar qué responsabilidad de un presidente de otro país felicitar a un candidato cuando lo que se ha dado son resultados de boca de urna. Ni siquiera son resultados oficiales del tribunal, sino que era un boca de urna que no tiene absolutamente nada de científico para términos electorales. Entonces, pero creo que hay que estar pendiente, y como lo decía el compañero Ricardo, es importante que los movimientos sociales, los partidos políticos progresistas, en apoyo y en defensa también del derecho legítimo del pueblo hondureño, haga expresar a través de comunicados, a través de algunos pronunciamientos sobre esta situación. Y creo que es importante porque yo vi mucha comunicación, mucha sinergia entre el pueblo libre y Salvador, porque lo de libre no ha sido automático, porque algunos lo quieren ver así, o sea, creen que este triunfo se forjó en estos días, y no, este proceso del triunfo de libre ha sido un proceso desde quizás antes del 2009,
y que le ha costado sangre también al pueblo hondureño. Si no, acordémonos cuántos activistas, dirigentes. De hecho, cuando nosotros llegamos el jueves en la tarde habían asesinado un día antes a un dirigente local del Partido Libre en situaciones nada claras, así también como tuvimos anteriormente el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, que fue resonado a nivel mundial, y creo que ese tipo de situaciones ha venido haciendo que ese cúmulo de fuerza transmitida a través del pueblo se vaya concentrando en un partido como Libre, y hoy pues que Nasralla necesitaba un partido político que trascendiera en lo territorial y que estuviera también en apoyo al electoral, y esa sinergia fue muy buena, porque como yo lo había dicho al inicio, si Nasralla quizás se hubiera ido con otro partido no hubiera tenido los resultados que tuvo ahora, porque Nasralla necesitaba del trabajo territorial y de la defensa de su victoria, que yo la vi muy buena hoy quizás muy diferente al 2013, porque hoy se había, digamos, en cada mes electoral había un responsable de Libre o de la Alianza asegurando la victoria de ellos, asegurando sus votos. Por eso es importante mencionar también de que no solo es el hecho de la candidatura presidencial, sino que se elegían o se eligen también 128 diputados. Eso va a depender también del balance de fuerzas que tenga Nasralla y del esfuerzo que se puede hacer también por ganar más alcaldes. Y creo que las declaraciones que daba el magistrado del Tribunal Supremo Electoral hondureño, y si aunamos a las palabras de Luis Zelaya, el candidato presidencial del Partido Liberal, llegamos a una conclusión: hay un ganador ya. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral se niega a darlo, y por presiones, pues me imagino que las presiones que han de estar son fuertes, no solamente del Partido Nacional, sino que todo el estamento militar también, porque hay que decirlo, ¿no? Se trabaja de la mano y por lo poco que uno puede percibir. Y también es de remarcar la alta participación que tuvo el pueblo hondureño el día de ayer. Me sorprendió ver muchos jóvenes movilizados, muchos campesinos, muchos trabajadores que tuvieron que pedir permiso en sus empleos, o personas de que decían: miren, no me importa que me descuenten el día de ahora, pero yo quiero ejercer mi voto, quiero ejercer mi derecho. Y esa movilización masiva creo que conllevó a tener la alta participación, pero también los resultados, ¿no? Y que el pueblo hondureño no avalara un sistema de gobierno que cada día, por como lo ha dicho Ricardo, ha venido empobreciéndolo más y ha venido sumiéndolo en la miseria. Y por supuesto también un sistema bastante represivo, donde la violencia está permanentemente vinculada también a la violencia del Estado. Entonces son las cosas que se pueden percibir de manera general, y creo que de ahora en adelante dependerá mucho también del esfuerzo que mantenga Libre en cuanto a su movilización, y a no desfallecer en ese esfuerzo de que le reconozcan los resultados electorales que el pueblo hondureño fue a depositar el día de ayer a las urnas. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa. Al retornar vamos a hacer un análisis breve de dos temas muy importantes: el papel de los medios de comunicación y la perspectiva que se genera a partir de estos resultados, la posibilidad muy alta de que un gobierno con pensamiento progresista llegue a un país cercano al nuestro, en el Triángulo Norte y dentro de Centroamérica. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista en la que estamos analizando el proceso electoral vivido en Honduras, en el que todavía hay incertidumbre, ya que no se han proporcionado los datos preliminares. Más que todo ha sido un informe el que se ha brindado, y desde la 1:40 de la madrugada de este lunes no se ha conocido más. Así que ese es el análisis que estamos haciendo, y le recuerdo que esta entrevista llega a usted gracias al ISTA, una institución que está trabajando con transparencia, efectividad y por supuesto cercano a la gente. Dejamos la pregunta planteada y el tema, sí, ¿verdad?, a discutir. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en un momento tan trascendental para el país como el que está viviendo Honduras? Ricardo. Sí, bueno, en países como Honduras y bastante parecido en los países del Triángulo Norte,
Centroamérica, Guatemala, El Salvador. Aun cuando en El Salvador tenemos unas condiciones políticas diferentes, los medios juegan un papel que para verlo con los mismos calificativos que hacíamos nosotros antes de los poderes fácticos, ¿verdad? Es un poder fáctico en estos países, y en el caso de Honduras, como estamos hablando, de los grandes medios de comunicación en manos de grandes corporaciones, ¿verdad? Son grandes empresas de la información que tienen intereses políticos, intereses económicos, y hay momentos en que los medios de comunicación, estamos hablando de los medios de comunicación corporativos, ¿verdad? De la derecha, de la oligarquía, sustituyen incluso a los mismos partidos políticos, ¿verdad? Se convierten en propagandistas en contra de los intereses del pueblo y tergiversando la realidad, manipulando información. Y bueno, voy a mencionar algo que me llamó mucho la atención a mí en este proceso electoral de Honduras en estos días. Hubo un canal de televisión de Estados Unidos, para ser más concreto la CNN, en la que decía de que denunciaba la injerencia de Venezuela en el proceso electoral hondureño, ¿verdad? Tomó las declaraciones de un señor que es anti-latinoamericanista, el señor Otto Reich. Él dijo de que había todo un plan maquiavélico de los venezolanos para invadir a Honduras, ¿verdad? Y ir a crear desórdenes para que las elecciones le favorecieran a la oposición, que bueno, toda una serie de falsedades y mentiras que le genera incertidumbre y que se genera temor y terror en la gente. Yo platicaba con mis paisanas, ¿verdad? Bueno, sobre cómo miraban este proceso electoral, y me decían, no, nosotros tenemos miedo, nosotros vamos a ir a votar y nos vamos a ir para la casa porque en la noche van a haber líos fuertes, porque los medios crearon ese ambiente. Claro, también hay otros medios de comunicación, ¿verdad?, que hacen los contrapesos, digamos, a esa campaña de terror que se genera. En el caso de Honduras, bueno, hay algunos medios alternativos, ¿verdad?, pero son bastante marginales todavía, no llegan a la gran masa. Honduras es un país bastante extenso, con los medios de comunicación más importantes ubicados en los centros políticos, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y para su cobertura, lo que más llegan allá son los grandes medios, ¿verdad? Y la gente se queda con lo que consumen dicen los medios de comunicación que manipulan y tergiversan la realidad para favorecer, ¿verdad?, a un sector, el sector que ellos representan, de los intereses que ellos representan. Perfecto. Denis, tu valoración en estos días que tú estuviste por allá, si tuviste esa oportunidad de ver algunos medios locales y el manejo que se está haciendo, incluso antes de salir, tú mencionabas que información que tú estabas buscando para conocer y empaparte realmente de lo más próximo a la realidad. ¿Cómo puedes analizar? Regularmente, siempre que yo tengo la oportunidad de salir fuera del país, lo primero que hago es, al llegar, comprarme los periódicos. Y el jueves no fue la excepción. Traté de conseguir los principales periódicos de Honduras y me llamó poderosamente la atención que en todos, los tres que compré, el Heraldo, la Prensa y la Tribuna, tenían la portada de Juan Orlando Hernández inaugurando obras, cuando ya prácticamente el tiempo para inaugurar obras y para que los medios lo publicitaran ya había pasado. Pero igual, o sea, en primera plana estaba Juan Orlando Hernández y su esposa inaugurando obras. La primera cosa. Y cuando comencé a revisar las páginas, la otra cosa que me llamó la atención era lo que decía Ricardo, meter el tema de Venezuela. Yo caí en una conclusión. Las grandes corporaciones mediáticas, y digo grandes entre comillas, en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela, en Brasil, en Honduras, prácticamente manejan el mismo hilo. Es decir, meter miedo, meter terror, meter temor con algunos temas, y específicamente en Honduras aprovecharon
para meter el tema de Venezuela. Y otra de las cosas, ayer antes de que se dieran los resultados oficiales de parte del tribunal, hubo una cadena televisiva, Ricardo la ha de conocer muy bien, Televicentro, sí, que comenzó a dar unos exit polls, que son los boca de urna. Entonces, y comenzó a decir que eran 10 puntos de ventaja y que eran los datos oficiales y que eso iba a coincidir con el tribunal y que por lo tanto no había necesidad que el tribunal saliera a anunciar porque lo de ellos tenía fiabilidad del 100%. Entonces, de manera irresponsable, en un medio de comunicación se estaba transmitiendo eso. Y ahora, aún en la mañana, ya con los datos oficiales y que las bocas de urna se utilizan nada más precisamente para dar resultados preliminares mientras no hay datos oficiales de parte del tribunal, una tendencia que puede variar y varió por mucho. Todavía hoy en la mañana apareció en el mismo medio de comunicación el dueño de la empresa encuestadora de estos exit polls diciendo que ya él había terminado de consolidar todos los bocas de urna que habían hecho y que ya la ventaja era de 10 puntos y que ya en base a esos 10 puntos Juan Orlando tenía que salir a pronunciarse ganador porque había derrotado al Partido Libre y a Salvador Narrala. Entonces me llamó poderosamente la atención que eso se hiciera tan abierta y públicamente, de manera tan irresponsable, en una situación donde hay tensión. Entonces, y claro, revisaba también las redes sociales, los comentarios que tenía en redes sociales ese medio de comunicación, y la mayoría de hondureños lo estaba catalogando como irresponsable por tener una persona que estaba asegurando eso sin tener datos oficiales y viendo la situación en la que se puede caer. Ahora, eso creo yo que nos conlleva que es importante crear plataformas alternativas de información donde este tipo de situaciones se puedan prever y que también otro tipo de actores tengan la participación, porque igual que aquí, veo que en algunos programas televisivos de opinión llevan casi a la misma gente, está hoy en la noche, en la mediodía y en la tarde opinando sobre diversos temas, y es igual allá. Entonces, y que la mayoría provienen o han sido funcionarios de los gobiernos de derecha o son funcionarios de los gobiernos de derecha, pero cuando se sientan a este lado, enfrente de los televidentes, ya son analistas políticos independientes. Entonces, ese tipo de cosas creo que no se asemeja mucho a nuestra realidad en cuanto a medios de comunicación, y por eso es importante, como siempre yo trato de plantearlo, de ir rompiendo ese cerco mediático con medios alternativos como este, para que informemos de temas importantes y que a veces no trascienden a otro tipo de situaciones. Muy bien, tengo un minuto de tiempo. Sí. Quiero su valoración, Ricardo, respecto al significado que tiene la posible llegada de un gobierno progresista a Honduras respecto a Centroamérica y Latinoamérica. Sí. Bueno, es de una importancia grande, enorme, porque lo que demuestra este resultado, que ojalá se concrete, ¿verdad? Y se va a concretar, es que, bueno, hay una irrupción, digamos, una nueva reactivación de los movimientos populares y sociales, los movimientos políticos progresistas, y lo vemos en resultados, por ejemplo, bueno, ahora en Honduras, ¿verdad? Pero el 5 de noviembre fue en Nicaragua, ¿verdad? Donde hubo una contundente victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, antes fue en Venezuela, ¿verdad? Con el triunfo del Partido Socialista Unificado de Venezuela, donde ganó la mayoría de gobernaciones del país. Y bueno, todo el entusiasmo por la presidencia de Lula da Silva en Brasil, ¿verdad? También es algo muy importante. Es decir, esto viene a crear una nueva correlación, ¿verdad? Que nos puede poner en otras condiciones. Bueno, El Salvador, ¿verdad? El Salvador también va a una disputa electoral dentro de algunos meses, y eso también va a venir como a crear un escenario diferente. ¿Sí? Denis, 30 segundos. Creo que es importante, y han demostrado también que las encuestas se han equivocado desastrosamente. En Honduras daban 15 puntos de diferencia a favor del Partido Nacional y ya vemos ahora los resultados. Y creo que los que decían que ya los modelos de izquierda progresistas estaban agotados, creo que en la victoria en Ecuador, en Nicaragua, el avance de la izquierda en Chile,
el triunfo en Venezuela y hoy si se consolida este triunfo en Honduras, se ha demostrado que el péndulo sigue estando del lado izquierdo y no del lado derecho. Gracias, Ricardo, Denis, por acompañarnos esta noche. ¿Verdad? Gracias, Javier, y un gusto a todos los televidentes. Muy bien, amigo televidente, gracias por su sintonía. Recuerde, mañana a las 7 de la noche tendremos otro tema de interés. También agradecemos a Blanca Flores, Samuel Hernández, Susi Bonilla, quienes a través de Facebook Live han estado también interactuando y dando seguimiento a esta entrevista. Buenas noches.